Bienvenidos a Un viaje a través de la educación, el espacio donde exploramos la historia y la actualidad de nuestro país. Hoy nos sumergiremos en uno de los pilares fundamentales de la sociedad mexicana, la educación. Y para ello, vamos a realizar un viaje a través del tiempo analizando las reformas que ha sufrido el artículo 3 de nuestra Constitución, el artículo que define los lineamientos de la educación en México. Antes de hablar de las reformas es importante entender por qué el artículo 3 es tan relevante. Imaginen que la Constitución es la casa de las leyes de nuestro país y el artículo 3 es la habitación donde se establecen las reglas para educar a nuestros niños y jóvenes. Este artículo garantiza derechos fundamentales como el acceso a la educación para todos, sin importar su origen social o económico, y establece que la educación debe ser laica, es decir, sin influencia religiosa. La primera gran reforma al artículo 3 ocurrió en 1929 en un contexto de grandes cambios sociales y políticos. En este momento se buscaba construir una nueva nación y la educación se convirtió en una herramienta clave para lograr este objetivo. La reforma de 1929 estableció la educación socialista y reforzó el carácter laico de la escuela. ¿Qué significa esto? Básicamente se buscaba que la educación fomentara valores como la igualdad, la justicia y la solidaridad y que se separara de la religión. Después de la Revolución Mexicana y la Reforma de 1929, el país necesitaba reconstruirse. En 1946 se llevó a cabo una nueva reforma educativa que consolidó el papel del Estado en la educación e impulsó la expansión de las escuelas en todo el territorio nacional. Con esta reforma se buscó llevar la educación a todos los rincones del país, sin importar cuán remotos fueran. Ahora mis compañeras seguirán compartiendo otras reformas y sus interesantes cambios educativos. Te invito a quedarte y disfrutar de este viaje en la historia de la educación en México. La tercera reforma al artículo 3 fue publicada en 1980 durante el gobierno de José López Portillo. En dicha reforma se hace énfasis que las universidades e instituciones de educación superior son autónomas, es decir, tienen la facultad, responsabilidad de gobernarse a sí mismas y administrar su patrimonio. Además, tienen que educar, realizar investigaciones y difundir la cultura. Por otra parte, determinarán sus planes, programas y respetarán la libertad de cátedra. A su vez, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal administrativo y académico, y las relaciones laborales se normarán de acuerdo al artículo 123 de la Constitución. Por último, el Congreso de la Unión debe garantizar un financiamiento equitativo para la educación. Con lo que respecta a la cuarta reforma al artículo 3 fue publicada en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Se hace mención que la educación es laica, es decir, debe mantenerse ajena a cualquier doctrina religiosa y se respetará la libertad de creencias. Asimismo, la educación debe estar fundamentada en los avances científicos, luchar contra la ignorancia, fanatismos, servidumbres y prejuicios, para formar estudiantes críticos y pueden comprender lo que pasa a su alrededor. Por último, las instituciones educativas particulares impartirán educación siempre y cuando se apeguen a las directrices establecidas en la Constitución. La reforma del año de 1993 al artículo 3 de la Constitución reafirma el derecho de todo individuo a la educación. En ella se establece la educación secundaria como obligatoria, así como también establece que será el Ejecutivo Federal quien determinará los planes y programas de la educación primaria, secundaria y normal de toda la República. En el párrafo 6, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. En la reforma del año 2002 se incluye el nivel preescolar a la educación básica junto con la educación primaria y secundaria, involucrándola así a los planes y programas que determina el propio Ejecutivo Federal. En el párrafo 4 se establece que el Estado atenderá los niveles educativos y apoyará la investigación científica y tecnológica, además de alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
Séptima reforma del artículo 3, viernes 10 de junio del 2011. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Artículo 3. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Octava reforma, jueves 9 de febrero de 2012. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Además, contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de intereses general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexo y de individuos. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y atenderá el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Reforma del 2013. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Será nacional. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad. Será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Reforma del 2016. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La reforma al artículo 3 constitucional, publicada el 15 de mayo de 2019, marcó un cambio significativo en la educación en México. Se estableció que la educación inicial, básica, media superior y superior serían obligatorias, universales, inclusivas, públicas, gratuitas y laicas. Además, priorizó el interés superior de niñas, niños y jóvenes, promoviendo valores como los derechos humanos, la igualdad y la cultura de paz. Se derogó la evaluación punitiva a docentes, sustituyéndola por un sistema para la carrera de las maestras y los maestros, enfocando en formación, capacitación y actualización. También se creó el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación para fortalecer calidad educativa. Esta reforma incluye temas como la educación intercultural, inclusiva y equitativa, así como la obligatoriedad de la educación superior con políticas que garantizan acceso y permanencia para todos. La reforma al artículo 3, publicada el 2 de diciembre de 2024, añadió la protección y bienestar animal como un eje dentro de los planes de estudio. Ahora, la educación en México incluye conciencia sobre el cuidado de los animales, promoviendo el respeto y su conservación. Esta reforma, en conjunto con cambios en los artículos 4 y 73, prohíbe el maltrato animal y establece obligaciones del Estado para su protección, creando un marco legal para fomentar la convivencia armónica entre humanos y animales. Este cambio busca fortalecer valores éticos y responsabilidad hacia todas las formas de vida. En conclusión, el artículo 3 de la Constitución ha sido reformado en múltiples ocasiones para adaptarse a las necesidades sociales y educativas del país. Estas reformas reflejan el esfuerzo por garantizar una educación inclusiva, laica, gratuita y constante evolución para formar ciudadanos responsables y conscientes.